Jacobson expuso su modelo de comunicación en 1960 y desarrolló el modelo del alemán Karl Bühler, que se relaciona a las 6 funciones del lenguaje. Como sabemos, toda comunicación humana encontraremos un emisor que envía un mensaje a un receptor para poder comunicar algo. Tiene que tener un contexto y el contexto tiene que ser accesible para el receptor. Además, tiene que tener un código que sea en común con el emisor y el receptor. Tiene que tener un canal de contacto para poder comunicarlo. Estos elementos son imprescindibles para poder comunicar algo. Una de ellas sería la metalingüística. Se refiere a la forma en que nos expresamos sobre el mismo lenguaje, es decir, su significado, su forma y su sonido es lo que queremos comunicar. Un ejemplo sería que un profesor habla sobre los grupos hegemónicos y un alumno le pregunta a qué se refieren los grupos hegemónicos. Ahí se llevaría a cabo un intercambio de información sobre el lenguaje y se cumpliría la función metalingüística. Otra función de la lengua sería la expresiva o emotiva. Es aquella que nos permite expresarnos con lo que estamos diciendo, sintiendo o expresando. Y también se presentan cuando damos una opinión. Ejemplo, no estoy de acuerdo. Función apelativa es la función de mandato o pregunta. Esta utiliza un lenguaje coloquial. Un ejemplo de esta es favor de no fumar. Función apelativa. Esta posee una elevada información y embellece el lenguaje utilizando un doble sentido. Un ejemplo de esta es la luna brillaba en tus ojos. La función fática consiste en interrumpir o prolongar la comunicación o bien comprobar si existe algún contacto. Un ejemplo de esta es hola, ¿cómo te encuentras? La función representativa o referencial es la orientada al contexto referente. Esta transmite el contenido de objetos referidos a la realidad. Un ejemplo de esta es el barco navega con el viento. Nivel literario. Es utilizado principalmente en los poetas y es una de las más complejas ya que utiliza figuras retóricas. Un ejemplo de esta es luchó como un león ante su enfermedad. Nivel científico o técnico. Es preciso y claro y utiliza un lenguaje universal. Un ejemplo de esta es x² más 2x más 1 es igual a 0. El nivel culto consiste en emplear una conversación más elaborada, en la que los interlocutores poseen una gran riqueza cultural que permite expresar cualquier contenido con gran exactitud. Un ejemplo de esta es, gracias a su experiencia, denotamos su sabiduría. Coloquial. Se emplea un lenguaje informal o familiar, independientemente del estatus social del hablante, se utiliza en una conversación cotidiana. Un ejemplo de este sería: hola, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Vulgar. Modalidad lingüística usada por la gente ordinaria. Uso de vulgarismos, ya que la persona no puede cambiar su registro idiomático. Ellos tienen menos posibilidades de comunicar. Un ejemplo sería: voy con mis compas a echar unas chelas.